Teorema Teve-Norton. ¿Ya? No es la cosa del otro mundo. Sí, es algo bien sencillo. Más sencillo que lo que hemos visto hasta ahora. Si es que tienen dominado ya una idea de estos dos teoremas, del teorema de Thevenin y teorema de Norton, esto va a ser sencillo. Ya. ¿En qué consiste? Lo que vamos a hacer ahora es analizar circuitos y vamos a calcular a la vez Thevenin, vamos a hallar Thevenin y Norton al mismo tiempo. ¿Ya? Da la casualidad de que existe una relación precisamente entre el voltaje Thevenin y la corriente Norton. ¿De acuerdo? Ustedes recordarán que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Esa es una fórmula de toda la vida. Ya. Pues resulta de que el voltaje Thevenin, vamos a admitir el más, el voltaje Thevenin es igual a la corriente Norton por la resistencia, vamos a decirle equivalente, ¿ya? Sabemos que la resistencia equivalente puede ser Thevenin o Norton, es lo mismo. Esta es la relación que une tanto a Thevenin como al voltaje Thevenin y a la corriente Norton. Entonces, el primer paso, el primer tip es decirles de que no vamos a hallar ahora directamente la resistencia equivalente, ¿sí? Como hemos hecho aquí antes, de la resistencia entre los dos puntos, no vamos a hacer eso ya. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar aquí en TV Norton con fuentes dependientes, perdón, con fuentes dependientes. Ya hemos hecho harto ejercicio de fuente independiente, pero ahora vamos a trabajar con esto. Las fuentes dependientes son bien especiales y dependiendo de cada método que usemos, ya sea mallas o nodos, hay que ver bien qué nos está pidiendo cada método. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero no vamos a calcular directamente ya esto, porque no se puede. Yo no puedo venir y colocar una fuente dependiente como esta. Es una fuente de voltaje, la voy a poner en corto. Yo no puedo hacer eso, debido a que depende precisamente de una corriente. Entonces, tampoco voy a poder yo poner en circuito abierto una fuente de corriente dependiente. No voy a poder. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero identificar la carga y la sacamos del circuito, lo de siempre. Como segundo paso, vamos a hallar el voltaje Thevenin. Como tercer paso, la corriente Norton. Ahora, con estos dos datos, vamos a calcular recién la resistencia equivalente. Y finalmente vamos a generar los circuitos. Circuito equivalente Thevenin y circuito equivalente Norton. Generamos. Simplemente es eso, no tiene de complicación nada, no es algo nuevo, simplemente estamos como haciendo un híbrido entre los dos métodos. Va a quedar más claro con este ejercicio de acá. Esto es de la tarea del anterior semestre. Ya, en el circuito de la figura nos piden lo siguiente. Alguien con su micrófono está prendido, por favor. Traten de no prenderlo, por favor. Gracias. Nos están pidiendo hallar el equivalente Thevenin por un lado aquí y también nos están pidiendo el equivalente Norton. Bueno, y el inciso C es otra historia. Por el momento me voy a centrar en estos dos. En base a estos dos incisos voy a hacer recién el C. Me dicen hay Thevenin y hay Norton. Y aquí puedo ver que hay una fuente dependiente, ¿no? Entonces, el primer paso dijimos que es retirar la carga. ¿Cuál es mi carga? R igual a 10 ohmios. Esta carga que está acá precisamente. Entonces vamos y vamos a dibujar de vuelta el circuito. Vamos a ver. No se olviden al momento de redibujar, eso a veces pasa, ¿no? Debido al tiempo y a diversos factores, uno se olvida colocar algunos elementos. En fuentes dependientes, por ejemplo, aquí verán, aquí hay una fuente y aquí está su corriente. Esta corriente va a definir el valor de la fuente. Sí o sí tienen que anotar el lugar o la rama por donde está yendo. No pueden dejarlo pasar por alto. Vamos a trabajar todos en el valor en el valor del sistema internacional. Ohmios, amperios, ¿no? Entonces, aquí tengo una fuente. Esto va a ser transformado a amperios, si lo pueden convertir ustedes, esto va a ser aproximadamente 0.1 de miliamperios a amperios es 0.1. Acá, este 7.5 kiloohmios es
75, no, 7500 ohmios. Bueno, aquí ya estaría cerrado todo. Y aquí vendría la corriente, vamos a llamarle IX. Hasta aquí tendría que estar bien. Perfecto. Retiramos la carga. Mi carga es precisamente esta. Y fijo mi terminal A y mi terminal B. Listo. Ahora los pasos. Ya no hallamos resistencia equivalente. Empezamos por hallar el voltaje Thevenin. Y recordamos que el voltaje Thevenin no es nada más que decir voltaje A menos el voltaje B, ¿no? La diferencia de potencial entre esos dos puntos. Ya. Vamos a empezar por ahí entonces. Voy a copiar el circuito y vamos a hacer una pequeña limpieza. Los terminales están un poco, bueno, hay cable suelto. Eso vamos a tratar de limpiar. Momento, ahí está. Ya, voy a traer los terminales más acá. Absolutamente no hay nada que me lo impida. Aquí está el terminal A y aquí está el terminal B. Bueno, ahora sí empezamos a hacer el análisis. ¿Qué método me conviene utilizar? Puedo utilizar, aquí el más rápido va a ser utilizar nodos. Vamos a aplicar nodos. ¿Por qué? Bueno, si se darán cuenta, si yo aplico nodos, puedo definir esta como mi tierra y aquí me va a quedar un nodo. O sea, es un método más rápido. Y al momento del examen van a necesitar rapidez. Es rara la vez en la que el ingeniero da tiempo de más o no. Siempre es muy exacto con los tiempos. Entonces vamos a aplicar nodos. La tierra se coloca al negativo de las fuentes, ¿no? Ya sean fuentes dependientes o independientes. Bueno, ahí está mi tierra. Y este de acá va a ser el nodo a analizar. Vamos a ponerle, hay alguien más. Este va a ser el nodo 1. Ya, hasta ahí estaríamos bien. Incluso miren, se darán cuenta de que tengo que definir las ramas. Esta es una rama, va a pasar una corriente, esta es otra y esta es otra. Ya. Mi objetivo de mí va a ser el siguiente. Voy a hacer nodos y voy a encontrar el voltaje en este punto. Una vez encuentre el voltaje en ese punto, no se ve nada, tranquilamente voy a poder hallar corrientes. Y con esas corrientes aquí voy a hacer ruta de voltaje. Vamos por pasos. Esta corriente IX va a tener este recorrido. ¿Ya? Aquí está la corriente, bueno, la fuente de corriente. Y finalmente podría yo definir aquí tal vez esto. Vamos a llamarle I1. ¿Sí? Si yo conozco el valor de I1, tranquilamente voy a poder hallar el voltaje entre A y B. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Ya, analizaremos los nodos. El primer nodo es, bueno, nodo 1. Las corrientes que entran en él son IX e I1. Y sigo con, bueno, y sale la corriente de acá que es 0.1. Si lo traigo esto por aquí. Ya, ahí está. Ya empezaremos. Aquí, muchísimo cuidado. Ahora sí que viene el mensaje de alerta. Alerta con el método. Ya, alerta con fuentes dependientes. Sería, claro, fuentes dependientes. ¿Por qué? Porque recordarán que en nodos, lo que yo quiero, la finalidad es encontrar valores de voltaje. Ojo, valores de voltaje. Entonces, todas las ecuaciones que yo genere acá tienen que tener voltajes. Si la ecuación no tiene voltaje, entonces no me sirve. Yo no puedo trabajar aquí con corriente suelta al momento de hacer el primer análisis. A ver, enseguida va a quedar claro esto. Y X, analizaremos y X. Y X parte de tierra, ¿no? Y X parte de tierra. Por lo tanto, podemos decir de que parte, no, y X parte de tierra, ¿no? Sin embargo, en su camino hay una fuente. Por lo tanto, yo digo, bueno, partimos de la fuente vale 5ix, y llegamos al nodo 1, atravesando 250. A esto me refería, miren.
al momento de analizar la corriente IX, ¿verdad? En base a la fuente y en base a esto, miren, aquí me ha quedado voltaje 1, pero aquí me quedó corriente IX. Entonces, aquí es donde surgen los problemas cuando tratan de trabajar con fuentes dependientes y dicen, el resultado no me sale, AUXI, INGE, por esto no me sale. Y esa es la razón. Tiene que estar todo en términos de voltaje. Esta expresión tal cual de aquí no me sirve. La vamos a dejar por el momento y luego vamos a ver qué hacemos. I1. Bueno, I1 está sencillo, ¿no? Parte de tierra, termina en el voltaje 1 y atraviesa 7500. Ya. Bueno, y el 0.1 se queda como tal, ¿no? Aunque aquí tal vez podríamos colocarlo como 1/10. Ya. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Cuando no hay otra forma de analizarlo, porque el análisis que hemos hecho es correcto, voy a proceder a decir lo siguiente. Esta IX es exactamente lo mismo que esto. Voy a proceder a igualar esos dos términos. Aquí al ladito. IX es igual a este análisis que hemos hecho. Ahora, lo que voy a hacer acá es despejar. ¿Despejar qué cosa? Despejar esto. No, voy a despejar IX. Entonces, todo lo que este que está dividiendo lo voy a pasar aquí a multiplicar. 250 IX. Y aquí me quedaría 5IX menos voltaje 1. ¿Mm? Ahora, estas IX las voy a juntar. Esto pasaría aquí a restar. Y finalmente el resto, ¿no? Esto sale 245. Ya, ahora, de aquí, ¿cuál es la información que me interesa? En vez de colocar esta expresión que tiene corriente y voltaje, ya no voy a colocar esto. Voy a generar otra expresión. Una expresión en la que simplemente aparezca voltaje. Este que está dividiendo, este que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y me queda lo siguiente. Podrán apreciar. Y X es igual a B1 negativo entre 245. Entonces ya no colocaría esta expresión de acá, ¿verdad? Ya no la coloco. Directamente vengo y digo, y X es igual a menos voltaje 1 sobre 245. ¿Sí? Simplemente hemos hecho un análisis, una comparativa. Debido a que yo no puedo trabajar con corrientes, digo, ¿no? Trabajamos en nodos con voltajes al inicio. Bueno, ahora vamos a desenvolver un poco esto. Menos voltaje 1 sobre 245. Bueno, aquí va a estar un poco difícil sacar un número que multiplicado me dé. Y como tengo solo una incógnita, voy a proceder a hacer esta suma algebraica. Va a ser más rápido. Entonces, un momento, denme. Eso sería 245 menos... Bueno, aquí me sale algo como esto. Me sale menos voltaje 1, mejor dicho, menos 4.21 por 10 a la menos 3. Voltaje 1. Y esto, bueno, lo voy a dejar como estaba, 0.1 nomás. Ahora despejo el voltaje 1, por lo que todo este miembro de acá lo pasaría a dividir, todo este decimal. Lo estoy haciendo eso debido a que solo tengo una incógnita y para que sea más rápido el despeje también. A ver, voltaje 1 es igual a, desde el momento, sale lo siguiente, menos 23.75 voltios. Listo. Ahí tengo mi voltaje, pero todavía no he terminado, ¿no? Esto no es lo que yo quería encontrar. Yo les dije que a mí me interesa ya la corriente que pasa por acá. I1 básicamente.
Entonces voy a venir acá y decir, hallando corrientes, hallando corrientes. Ya, hallaremos I1. Eso dijimos que nos interesaba desde el comienzo. I1, su fórmula está acá. Así que simplemente copiar, pegar. Ya, ahora, reemplazamos los datos que tenemos. I1 va a ser igual a menos, menos 23,75. Y todo esto dividido entre 7.500. ¿Verdad? Ya. A ver, ¿esto cuánto nos sale? 3,16 por 10 a la 3,16 por 10 a la menos 3. Básicamente, ese sería el resultado de la corriente. El sentido está correcto. Así que yo vengo, voy a tomar esta parte para hacer ruta de voltaje. Ya saben cómo es la ruta. Voy a tomar este pequeño pedazo que une al punto A y al punto B, ¿verdad? Voy a tomar esta resistencia. Es el camino más sencillo. Ya, esa va a ser mi ruta y este va a terminar de ser el punto B. Bueno, aquí está 7.500. Ya. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Solo hay una, I1, ¿no? E I1 polariza de la siguiente manera. Viene por acá. Y aquí sería más, menos. ¿Sí? Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a partir del punto A. Voltaje A. Vengo. Hay una caída de tensión. ¿De cuánto? Menos el valor de la corriente, que sería I1, por el valor de la resistencia. Y finalmente llego al punto B. ¿Sí? Listo. Ahora, voltaje A menos voltaje B. Y este miembro lo paso al otro lado. Ya. Me tocaría reemplazar simplemente. Notarán de que I1 tiene un valor de 3,16 por 10 a la menos 3. Entonces vengo acá y lo reemplazo. No hay absolutamente nada más que hacer. Ya. Y finalmente copio esto. Listo. Me tocaría hacer esa multiplicación. Vamos a colocar y vemos cuánto sale. A ver. Muchísimo cuidado con los decimales. Sí, a veces es inevitable sacarlos. Era la razón por la que yo multiplicaba aquí, ¿no? Por un numerito. Pero a veces van a salir siempre. Y sale en lo peor. 23,7. 23,7. Listo. ¿Qué es lo que he encontrado acá? Voltaje Thevenin. Entonces vengo acá y yo digo, el voltaje Thevenin es igual a 23,7 voltios. Listo. La primera incógnita está encontrada. Ya está. Ahora, ¿qué me falta? Me falta hallar la corriente Norton. Entonces, dejamos esto acá, tal cual está. Voy a venir acá y decir la corriente Norton. Voy a copiar el circuito tal cual, el que hemos hecho acá, retirando la cara. Ya, ¿cómo hacemos con la corriente Norton? La corriente Norton es diferente, ¿verdad? La corriente Norton es básicamente la corriente que pasa entre A y B. Más sencillo de encontrar es esta. Pero para poder hacer lo que hacíamos, se cortocircuita. Entonces voy a generar aquí un cable, voy a cortocircuitar esos dos puntos. La corriente que pase por ese pedazo de cable, esa va a ser mi corriente de Norton. ¿Sí? Y bueno, ahora podríamos nosotros proceder a ver qué método aplicar. Notarán ahí lo siguiente. Si son bien atentos, van a notar algo ahí. Hay un problema.
hay un paralelo con una resistencia que es posible que moleste. ¿Qué ocurre ahí? Ahí hay una resistencia que está en paralelo. Miren, esa resistencia, la de 7500, está en paralelo con un cable. Eso vimos la anterior clase, ¿verdad? Les expliqué que aquí está, pongamos una corriente que viene y se encuentra con la resistencia y con un cable suelto. La corriente va a preferir ir por el cable suelto. Por lo tanto, la resistencia es como si se eliminaría su valor, más o menos. Podemos explicarlo de esa manera. Entonces, trabajemos con eso. Nos va a ayudar a reducir las opciones que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, al existir esto, básicamente la resistencia se elimina y este cable terminaría comiéndoselo, en pocas palabras. Sí, esto se elimina. Es como si se quedaría como un circuito abierto a la resistencia, porque por ella no pasa corriente directamente. Listo. Hasta ahí estaríamos bien. Para variar, aplicaremos mallas para este ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aplicamos nodos, miren, aquí tengo un cable que está suelto. Aquí, este cable suelto, al hacer nodos, me va a complicar. Así que preferible aplicar mallas. Vamos a generar las ecuaciones. A ver, aquí sería, vamos a darle este sentido, ¿ya? Y uno vamos a ponerle. Y aquí sería ix. Y x yo no puedo cambiar su sentido. Tiene que seguir siendo el mismo. Mejor a este le daré el otro sentido también, para que no haya confusión. Ya. Estamos aplicando el método aquí de las mallas. Notarán que ahí hay una corriente, una fuente de corriente en medio. Por lo tanto, es una supermalla. Para la supermalla hay dos ecuaciones. Primero hay que analizar la fuente de corriente. ¿Ya? Vamos a analizarla. Ya. Este es el cable y aquí están viniendo dos corrientes. La primera viene de la siguiente manera. Aquí está IX y bajando por el otro lado viene lo que es la corriente I1. Ya. Pero ¿cuál es el sentido ganador? El sentido ganador va a ser el que tiene la fuente. Está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, se concluye en lo siguiente. 0.1 va a ser igual a ¿qué? A IX menos I1. ¿Sí? Esta sería la ecuación de la supermalla. Primera ecuación ya está generada. Listo, vámonos con la siguiente. Para la siguiente ecuación, dijimos, en una supermalla, jamás yo puedo hacer un análisis por fuente de corriente, jamás. ¿No? Entonces, como tengo una supermalla, lo que hago es rodear la fuente de corriente. Ahí vamos a hacer el análisis. Voy a partir de este punto. Antes, polarizaremos todo. No me estoy olvidando de eso. Más, menos. Aquí no hay nada que polarizar. Ya, entonces voy a venir acá. Menos más, aquí hay una subida de tensión. Momento, momento, momento. Ahora sí. Ya, menos más, aquí hay una subida de tensión. Subida de tensión de cuánto? De más 250 por IX sería. Una corriente que está pasando por ahí. Vengo, 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 vengo. La fuente. En la fuente hay una caída de más a menos. Menos 5 IX. ¿Sí? Luego vengo por acá y no hay nada. Listo. Ya hice el recorrido entero y aquí en la parte de I1 no hay absolutamente nada. Por tanto, voy a borrar esto. Mejor borro los trazos. Bueno, por lo tanto, como no hay nada más en el recorrido, igual a cero. Y aquí está cantado, ¿no? Lo que me está queriendo decir es lo siguiente. A ver, voy a traer por acá el análisis. A ver si estamos haciendo bien. Ya. Esto sería 245. Ya. Esta Y aquí la despejo.
Ese 245 lo traeré aquí a dividir. Cero entre cualquier cosa sigue siendo cero. Entonces hemos descubierto que la corriente Ix es cero. Sí, es como si acá no circularía corriente. Es un poco raro, la verdad, pero bueno, eso fue lo que nos salió. Ya, y entonces, ¿qué hacemos? Como ya tengo el valor de la corriente Ix, lo que a mí me interesaba, lo que yo quiero encontrar es cuál es la corriente que atraviesa esta rama, ¿no? ¿Cuál es la corriente de Norton? Eso es lo que me interesa a mí. Y lo que me sigue interesando. Esa corriente Norton es precisamente I1, ¿sí? Porque I1 es la corriente que está pasando entre A y B. Entonces hallaremos I1. Y para hacerlo voy a basarme en esa ecuación, en la número 1. Ya, como sé que Ix vale 0, entonces aquí sería 0 menos I1. Y concluyo finalmente de que I1, este lo paso aquí al lado, va a ser menos 0,1. ¿Mm? Menos 0,1 amperios. Ahora, el negativo, ¿no? El negativo me dice de que escogí un sentido incorrecto. Por lo que vengo acá y lo corrijo. El sentido correcto era este seguramente. Listo. Aquí digo 0,1 es igual a I1. Y ahora sí, con el sentido correcto. Ya. Y listo. Concluyo diciendo lo siguiente. La corriente que pasa entre A y B es la corriente I1. E I1 es 0,1. Y ya estaría resuelto mi ejercicio. Un poco raro está esto. Tal vez al principio resulte moroso, pero no hay otra. Hay que practicar y practicar y practicar hasta donde se puede para dominar estos temas. ¿Sí? Porque básicamente lo mismo que hemos visto antes, solamente que obviando la resistencia. Ya está. Ya tengo mi corriente Norton, ya tengo por acá mi voltaje Thevenin. Ahora, ¿qué procedo a hallar? Lo que voy a hallar es los equivalentes. Y para hallar los equivalentes necesito la resistencia, ¿verdad? Para eso voy a aplicar esta fórmula. Directamente la bajo. Ya. Generando o hallando la resistencia equivalente. Voy a venir acá y voy a decir lo siguiente. La resistencia equivalente, bueno, en sí era esto, ¿no? Corriente de Norton por resistencia equivalente es igual al voltaje TV. Pero yo ya tengo estos dos datos. Voy a despejar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ya sea Norton Thevenin, es igual al voltaje Thevenin dividido entre la corriente Norton. Esos datos ya los he encontrado, por lo que voy a proceder a reemplazarlos. El voltaje Thevenin, si no me equivoco, tenía un valor de 23,7 y la corriente Norton, bueno, 0,1 redondo. A ver, vamos a colocar eso a ver qué nos sale. 237. ¿Qué cosas? Ohmios. Listo. Esa de allá sería mi resistencia equivalente. Finalmente vengo acá y voy a decir circuitos equivalentes. Circuitos equivalentes. Con esto de acá vamos a concluir. Empezaremos por el circuito Thevenin. Ya, el equivalente Thevenin. Voy a venir acá y empezar a dibujar. Equivalente Thevenin, la fuente, una resistencia en serie y la resistencia de carga. Le vamos a colocar de color negro. El voltaje Thevenin, ¿cuánto era? Bueno, 23,7. Y la resistencia equivalente, aquí me está diciendo. Acabo de encontrar 237. Mi carga, ¿cuál es el valor de mi carga? Está aquí, ¿no?
R igual a 10. La resistencia de carga es 10. Ahora hallamos el equivalente Norton. Norton. Listo. Para Norton lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya. La fuente de corriente, su resistencia en paralelo. Y acá vendría lo que es la carga. Ya. La fuente tiene el valor de la corriente de Norton, 0,1. Y la resistencia vale lo mismo, 237. Y listo, ¿no? Ahí pueden colocar también los terminales A y B si gustan, pero con llegar aquí es más que suficiente. Y estas de acá serían ya mis respuestas. Hasta ahí sería. Como ven, si bien el ejercicio ha sido un poco largo, hemos podido ver de que es aplicar una parte de cada método. Y al final, generar de manera indirecta una resistencia para luego dibujar los circuitos, ¿no? Simplemente es eso. Nos queda todavía un poco de tiempo antes de que concluya la reunión. Quisiera escuchar sus dudas y consultas. Ahora sí, les escucho. Compañeros, lo que tengan que consultar, háganlo ahora. Vamos a pasar a un ejercicio más después. La potencia entregada, sí, Ah, eso bueno. nos puede decir, por favor. Bueno, gracias por hacerme recuerdo. Sí, eso era. A ver, la potencia entregada. Ya. Para eso necesito, bueno, ya. Aquí tienes el circuito, ¿no ve? Y esa es tu resistencia de carga. Ya, primero quiero que entiendan. Esta potencia que dice entregada no es la potencia de la resistencia. Ojo, es una potencia diferente. La potencia de la resistencia saben cómo se calcula, ¿no ve? Y al cuadrado por eso. Esta es la potencia disipada. Ya, no confundan con esto. Aquí lo que está pidiendo es la potencia entregada por el circuito. O sea, todo este circuito en su conjunto le entrega a esta pequeña carga una potencia. Me están pidiendo calcular eso. Y para hacer eso se usa el teorema de la máxima transferencia de potencia. Pero para minimizar también eso, directamente voy a decir, ¿no? Potencia entregada por el circuito a la carga. Ya. La fórmula es sencillita. Y es por eso que teníamos que hallar esto primero. La potencia, vamos a decir, de transferencia, PT. Se van a acordar de eso con facilidad, yo creo. Voltaje Thevenin, ¿ya? Voltaje Thevenin dividido entre lo siguiente. Resistencia de Thevenin, o la resistencia equivalente, vamos a colocarle ahí, más RL. Y todo esto elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Multiplicado por la resistencia de carga. Simplemente es esto. Entonces vienen aquí, vamos a tratar de hacerlo rápido. Y reemplazamos. Voltaje Thevenin es 23,7. La resistencia Thevenin, resistencia Thevenin o Norton es la equivalente, 237. ¿Cuánto es mi carga? Es 10. Y listo, mi otra carga es 10. Aquí es multiplicación. Ahora procedo a meter esto en la calculadora. Sale 0,092. Vamos a verificar que se viene esto. Sí, 0,092. ¿Qué cosas? La potencia en watts. Listo. Simplemente es eso. Esta es la potencia que entrega el circuito a la carga. ¿Sí? A veces se confunden esos términos. No es la potencia de la resistencia. Es la potencia que entrega el circuito a la carga. Cuando se corte la reunión, por favor, voy a rogarles de que se
vuelvan a ingresar con el mismo link. Vamos a resolver este ejercicio de acá también. Y ahí quedaríamos. Por el momento vamos a quedar, luego de resolver este ejercicio, unas dudas y consultas y algunas recomendaciones para el parcial.